Bueno, buenas noches, mi nombre es Nicolás Boal, estudio Ingeniería Industrial. Me identifico con el código de 6201751. Hago esta actividad para la materia de Introducción a la Ingeniería, que tiene como nombre la actividad Historia y Desarrollo de la Ingeniería. Con la evolución de la ingeniería en la prehistoria, que está comprendida hasta el año 3000 a.C. En este como tal, pues está la Edad de Piedra y se divide por diferentes periodos, entre los cuales está el Paleolítico y el Neolítico. El Paleolítico, en el periodo Paleolítico, ocurrieron diferentes hechos económicos, como lo fue la evolución humana, utilización de cuevas como vivienda, descubrimiento del fuego, inicio de uso de ropa, la caza y la pesca para la supervivencia de estas personas. También está el periodo neolítico, que se caracteriza por el uso de herramientas y piedras moldeadas y pulidas. Además, pues se destacó como tal por la agricultura, la ganadería, domesticación de diferentes animales y se consolidó la vida sedentaria. La región del cercano Medio Oriente estuvo comprendida a finales del cuarto milenio, en los cuales estuvo Egipto y Mesopotamia. En Mesopotamia estuvo los sumerios, los babilónicos, neobabilónicos, los persas, y en Egipto estuvieron las clases nómadas, en las cuales, pues en general, lo que fue esta parte del Medio Oriente, existieron diferentes religiones, como lo fueron el judaísmo, el cristianismo, el islámico, y se consolidaron como las tres y únicas religiones que estaban en ese tiempo. Esta región conforma una región histórica por ser el cruce de varias vías entre Asia y Europa, región por la cual se ha transformado en la cuna de diferentes civilizaciones, y también se dio el territorio fértil para la creación de el arte, la innovación y la ingeniería. No solo eso, el arte, la política y la religión. En este tiempo también se dieron como los primeros ingenieros, como los arquitectos militares, quienes fueron especialistas en la irrigación. Ya pasaríamos como tal a lo que es la cultura griega, y está comprendida desde un periodo entre el año 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Y pues era pues como tal una cultura evidentemente marítima, dada que eso se daba el desplazamiento en el Mediterráneo, y fue fuertemente comercial, expansivo. Se organizó político-socialmente en ciudades llamadas polis, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, y Tebas. Movimientos claves estuvieron como tal constituidos por diferentes épocas, en el cual estaba la época oscura, la época arcaica, la clásica y el periodo helenístico. La época oscura sucede entre el año 1110 y el 750 a.C., en el cual aparecieron los diseños geométricos y se dieron los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. En la época arcaica dura hasta el año 500 antes de Cristo, y se caracteriza por la creación de las nuevas esculturas y la muerte del último tirano. La época clásica es una de los temas más importantes, que fue la construcción del Partenón, y se dio por terminada esta construcción en el año 323 antes de Cristo, al morir Alejandro Magno. Ya en el periodo helenístico se expanden por medio del y se expanden por el Medio Oriente, y la batalla de Corinto, de la batalla en el año 726, y ya que puso el fin de la conquista romana. Sería lo que es la cultura romana, nace en el año 753 a.C., fue resultado de un importante intercambio de civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas que estaban en Mesopotamia y en Egipto. Y la cultura pues romana es la misma que se sigue caracterizando hoy en día. Y
que pues como tal la cultura romana se dio debido y se mantiene gracias al arte y cultura que siempre se caracterizó y se ha caracterizado. Ya como tal en la Edad Media estuvo comprendida a partir del año 476 a.C. hasta el año 1492 después de Cristo en el descubrimiento de América por el señor Cristóbal Colón. Los hitos más importantes como tal de la Edad Media, como tal es la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, que fue como considerado el inicio de la Edad Media, y el Imperio Romano en esos momentos era Julius Nepos y fue denominado por el emperador oriental Charles el Martillo, así lo llamaban, y la batalla de Tours en el año 736 después de Cristo. En el año 800 después de Cristo, Carlos Magno o Carlos el Gigante era el rey franco que amplió su reino y casi toda Europa occidental y oriental y fue creador de los romanos en el año 800 y estuvo como tal como emperador de este hasta el año 800. Después de su muerte eh, nació un tratado, el cual se llamaba el Tratado de Verdún, en el cual el Luis el Piadoso fue declarado como el sucesor y gobernó como tal el emperador de los romanos. Sin embargo, después de su muerte, el imperio carolingio se enfrentó como tal a una guerra civil debido a una guerra interna de los hijos de Luis el Piadoso. Estuvieron como tal luchando por la emperatriz y el mandato de estos. También en esta Edad Media fue comprendida la Guerra de los 100 Años en el año 1337, en el cual pues, se dio después de Cristo. Ya como tal en el Renacimiento fue comprendido desde el año 1400 después de Cristo al año 1600. Como tal, el Renacimiento se denomina como un movimiento brillante en el arte y la cultura del medio español en relación con la pujanza del medio español y la sociedad. Estuvo comprendida em, como tal por la nórdica y la italiana, en relación con el gusto estético y las aspiraciones ideológicas de los patronos que encargaron aquellas obras. En la evolución del estilo se distingue un momento de introducción de las novedades artísticas propio de la etapa final de los Reyes Católicos, el breve reinado de Doña Juana y Don Felipe y la etapa de regencia y fue un periodo de tal vitalidad y originalidad durante el mandato de Carlos V. También tuvo una fase italianizante en la Roma y centralizada de Felipe II y el triunfo de la Contrarreforma Católica. En 1760 a 1860 nace la primera revolución industrial en el centro del Reino Unido y esto como tal fue comprendida entre como ya les había comentado, en 1770 y 1860 y se desarrolló en el siglo XVIII, como les decía, en el centro del Reino Unido y Alemania, y se produjo una serie de cambios tecnológicos que supusieron un impacto inmenso a las sociedades. Como tal, se dio el aumento de la población, pasamos de 115 millones a 190 millones de habitantes, el descenso también de la mortalidad, eh, fue em, como tal, fue inicial y principalmente en la tasa de mortalidad infantil y la desaparición de las terribles epidemias que pues se daban en esos tiempos y en esos momentos en los países europeos y sin embargo pues para que la población aumente es preciso lo que se estaba haciendo y por esto mismo pues se dio y ocurrió este aumento de población. Agrícola también fue un hito importante ya que pues, se relacionaba con la población y se relacionaba también con la mejora y producción para mantener y digamos que dar y tener comida para tanta gente. Este cambio recibe como revolución agrícola, se instauran como tal nuevas técnicas y nuevos sistemas de cultivo que pudieran aumentar la producción con mayor trabajo y menos personas. Estas nuevas técnicas como tal estuvieron principalmente por el cambio del buey al caballo para tirar el arado y perfeccionar
como tal la producción y aumentar la producción. También se sustituyó como tal la hoz por la guadaña, que sirvió para realizar más rápido la siega. También hubo como tal y existieron la invención de diferentes industrias. Como tal, en 1860 se da por terminada la primera revolución industrial para dar apertura a la segunda revolución industrial. 1914. Esta segunda revolución industrial dio fruto de la alianza de fruto conocimiento científico e innovación tecnológica y surgió gracias como tal a la combinación del conocimiento científico y la innovación tecnológica a instancias y anteriormente de la primera revolución industrial y conocimientos de la mecánica y en conjunción a las necesidades del desarrollo tecnológico y económico transformaron cualitativamente el mundo. Como tal proviene de la calificación científico profesional, que ya no solo es la técnica y se convirtió como tal en la auténtica demanda del sector industrial, ahora como tal en búsqueda de innovaciones y en esa segunda revolución industrial, pues como tal se da la aparición de nuevas energías como la electricidad y el nuevo petróleo. Esto permitió como tal el desarrollo de motores de combustión interna que dio como tal cambio de las máquinas a vapor. Importante que fue el desarrollo de la industria química. Este como tal se dio inicialmente en el país de Alemania y ya que aparecieron como tal, que aparecieron nuevos medicamentos como la aspirina, se dieron como tal nuevos recursos como el plástico, el caucho y los elementos que ya existían los mejoraron para poder así pues darles un mejor uso y diferentes usos. Em, Como tal, también se dio la aparición del taylorismo, que fue como tal la unificación del trabajo que se dio a inicios de 1920 y se da gracias al señor economista Frederick Taylor, y que es un estadounidense que como tal dio la modernización científica del trabajo, conocido como tal el Taylorismo, y como tal este estudio va a que la concentración industrial, a pesar de que crecía la producción industrial y el comercio en general, las industrias no se multiplicaron, sino que se concentraron como tal a un nivel mayor de productividad. Si las fábricas anteriores tenían 40 o 50 empleados, las nuevas fábricas podrían tener y reunir miles y miles de personas para poder dar una mejor producción a esto tan importante que se tenía que dar. También se dio como tal el nacimiento de nuevas potencias mundiales por los nuevos cambios y los nuevos precios los nuevos países que estaban liderando en la primera revolución industrial ya pasaban como tal a la retaguardia y pasaron a liderar los países como Estados Unidos, Alemania, ahí estuvieron como tal al frente de Inglaterra y Francia y se perfilaron como tal como las nuevas potencias económicas y productoras de como tal del siglo. Como tal de estas revoluciones industriales se dieron y se crearon nuevas academias en las cuales se pudieron especializar en ingeniería, que fue como tal a partir de esta segunda revolución industrial, y entre ellas las lideraron Alemania, España y Francia. Como tal, hubo tres academias en los diferentes países. En España como tal estuvo la Academia de Artillería, la Academia de Minas de Freiburg. Ya como tal dando paso a la ingeniería moderna, como tal se tienen nuevos conocimientos y descubrimientos y como lo son el automóvil, el avión, el, el transporte marítimo, bueno, pues ese fue perfeccionado y en el año 1958, pues aquí en Colombia nace la primera carrera de ingeniería en la Universidad de Antioquia y surgen nuevas disciplinas que dan la innovación de la sociedad, ingeniería industrial, a cabo de lo sucedido. Nada, gracias por haber puesto atención a mi actividad. eh, que tenga un excelente día, noche, que esté muy bien. Gracias.